Bendiciones a todos. No suelo ahora ponerle título a los mensajes porque a veces el título limita, ¿verdad?, el mensaje. Pero sí le voy a decir de que hay algo que yo he aprendido acerca de las iglesias y de cómo las iglesias pueden crecer o mantenerse en un crecimiento constante. Y hay dos puntos, hay muchos, ¿verdad?, pero quiero hablar hoy solo de dos. Uno de ellos es la unidad. La unidad. Una iglesia que está unida es una iglesia que va a crecer. Una iglesia que está unida es una iglesia que no la va a detener nada, que va a alcanzar muchas cosas. Y si nos ponemos a pensar, no es algo que se lo inventa nadie. La unidad lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo. Si usted busca en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. No voy a leer todo, aunque Jesucristo comienza desde el verso 1, hablando acerca de esto. Pero desde el verso 20 podemos leer, la palabra del Señor dice, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la leemos. Mas no ruego solamente por esto, decía Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesucristo al inicio está orando primero por sus discípulos, a los cuales Él les predicó, a los cuales Él formó, conforme al Evangelio, los formó, les enseñó muchas cosas, caminó con ellos, vieron sus milagros, vieron su amor, su misericordia, vieron tantas cosas. Jesucristo oraba por ellos para que se mantuvieran unidos, pero también dice en el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son esos? Usted se encuentra ahí en el verso 20, hermano, ¿verdad que sí? En el verso 20 está usted, estoy yo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que sean uno. Piense, mire nuestro cuerpo, está conformado por muchos miembros, pero es un solo cuerpo, ¿sí? Y a usted le duele, ¿verdad?, cualquier partecita de su cuerpo. Una uña que se le crezca mal en el pie, duele, ¿verdad? Las famosas uñas encarnadas, le duele. Cualquier cosa que suceda, un diente, le duele. Y nosotros consideramos indispensable cada parte de nuestro cuerpo. ¿Quién quiere perder algo de su cuerpo? ¿Quién quiere perder una oreja? Nadie quiere perder una oreja. Nadie quiere perder un diente, nadie quiere perder una uña, porque es importante. Pues así es el cuerpo de Cristo. Y cuando hablo del cuerpo de Cristo no estoy hablando de esta iglesia en particular, hablo de todo el cuerpo de Cristo, porque la iglesia del Señor, somos todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo, todos los lavados con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo en cualquier parte del mundo donde esté. No importa la raza, no importa el idioma que hable, la cultura en la que se haya criado, pero todos los que hemos conocido de Jesucristo somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Y a todos nosotros nos llama Dios a que seamos uno. Hay un dicho secular que dice divide y vencerá, ¿verdad? Pues eso hace el diablo. Porque ese dicho también es una forma de parafrasear la Biblia cuando dice que un reino dividido, ¿verdad?, en sí mismo no prevalece. Gracias. Un reino dividido en sí mismo no prevalece. Que el reino que se ataca a él mismo y que crea controversias entre él mismo va a prevalecer. No prevalece. No prevalece. Pues eso es lo que hace el enemigo, querer destruir al cuerpo de Cristo en general. Y si usted analiza, el cuerpo de Cristo, ¿está unido o está dividido? Hoy en día, ¿cómo está? No hablo, repito, no estoy hablando de aquí. Hablo del cuerpo de Cristo. ¿Está unido o está dividido? ¿Cómo está el cuerpo de Cristo? Dividido, hermano. Mire, yo me asombraba
con una estadística que leí yo acerca de Latinoamérica, entre los cuales aparecía Honduras como un país con un 40 y algo así, no sé si era 47% de personas que en una encuesta habían dicho que eran cristianos evangélicos. ¿Y por qué me sorprendió a mí? Porque yo creo que son más, pero me sorprendió el hecho de que no se ha dado cuenta la iglesia del Señor que no es coherente el hecho de que hayan 40 y tanto % de cristianos en un país de 8 millones de habitantes. Estamos hablando de más de 3 millones de cristianos, 3.2 millones de cristianos. Y ese 3.2 millones de cristianos, ¿qué diferencia han hecho en este país? ¿Qué diferencia? Si todos los días se lee de muertos en este país, todos los días. Todos los días se lee de asaltos. Usted puede salir a la calle y hablar por teléfono, ¿sí? Puede. ¿Verdad que no? Le da miedo. Cuando va al banco a sacar dinero, y no que vaya a sacar 1000 empiras. Usted va al banco, digamos, y le dieron ahí su 14avo y lo va a sacar, ¿cómo va? ¿Va tranquilo? ¿Va relax? ¿O va con miedo? Va nervioso, ¿verdad? Es normal. Va nervioso. Y sabe que como nos hemos criado en esa situación así, se nos hace normal, tan normal que no nos damos cuenta que no debería de ser así. Que la criminalidad no debería de estar en este país, porque somos un país donde más de 3 millones de personas somos cristianos. Y si todos esos 3 millones de cristianos oráramos todos los días por nuestro país y de verdad clamáramos por este país, no debería de estar esto así. Porque estamos hablando que casi la mitad de la población hondureña es cristiana. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Está fallando Dios? ¿Que no nos oye? ¿Que es malo Dios y no nos quiere escuchar? ¿Qué está fallando? Porque Dios no falla, ¿verdad o sí? Fallamos nosotros. Los cristianos fallamos. Porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Porque si usted trampea en su trabajo, si usted hace trampa en su trabajo, si usted es de las personas que pide prestado para nunca sin falta, si usted le guarda rencor a su hermano, entonces Dios le va a escuchar sus oraciones. Y si no le interesa orar por su país y solo le interesa orar por su vida y por su familia, ¿cómo Dios va a romper cadenas de impiedad en este país? ¿Cómo Dios va a hacer su obra si la iglesia no está siendo la sal de la tierra? Si la iglesia no está siendo la luz del mundo. ¿Dónde está la luz de la iglesia en Honduras? Está alumbrando. ¿Usted alumbra en su trabajo? ¿Es cristiano? ¿Se da a conocer usted en su trabajo? ¿O no? ¿Le ven como cristiano donde usted estudia? ¿Sus compañeros le respetan como cristiano? ¿Con sus vecinos es cristiano usted? ¿O usted de los que insulta al vecino? ¿Ah? ¿Y el vecino que va a querer venir a Cristo si le ve que usted le insulta? ¿O el vecino le escucha cómo usted insulta a sus hijos? ¿Y cómo hay pleitos en la casa? Entonces, no estamos trabajando como iglesias unidas, estamos trabajando divididos, unos por un lado, otros por otro lado, cada quien buscando lo suyo y no lo que Dios quiere. Y yo no estoy metiendo aquí en este grupo a las iglesias apóstatas, porque no son iglesias de Dios.
Estoy metiendo nada más aquí a los hijos de Dios, como dije anteriormente, nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Los apóstatas no tienen ninguna de las tres. Ninguna. Entonces, lo que oraba Jesucristo acá, hermano, ¿usted cree que lo oraba solo por orar? ¿Jesucristo hacía las cosas solo por hacer? ¿O cuando Jesucristo hacía o decía algo, tenía un propósito? ¿Sabía Jesucristo lo que iba a pasar en el futuro? ¿Sabía Jesucristo lo que iba a estar pasando en este tiempo en la iglesia cristiana? Sí lo sabía. Pero como la iglesia no está unida, ¿y sabe por qué no está unida? Porque lo primero que hay son unos celos tremendos. Unos celos tremendos que hay entre hermanos. Y a Dios no le agrada eso, porque eso es una obra de la carne. Porque en la iglesia hay contiendas, porque en la iglesia hay problemas, hay divisiones. Vamos a leer en Efesios 4, mire lo que escribía el apóstol Pablo. Efesios 4, 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, lo podemos leer, ¿verdad? Y leímos el texto, ya, ahí se quedó, en una lectura normal. Como cuando la gente va al Parque Central y compra el periódico. No sé si todavía hace eso la gente, ¿verdad? Pero antes yo me acuerdo, era costumbre sentarse en el parque a leer el periódico. Y se lee y se van pasando las hojas. Termina el periódico y ni se acuerda qué leyó. Pues Dios quiere que hagamos eso con este texto. No. Préstele atención a las palabras claves ahí: humildad y mansedumbre. Humildad. A veces decimos que somos humildes, ¿verdad? ¿Quién no lo dice? Todos decimos que somos humildes, pero ¿nos comportamos con humildad? ¿O somos capaces de decirle a Dios cada vez que usted ora: yo quiero que me haga humilde? ¿Le pide así a Dios? ¿O no ora usted por humildad? Es que ese es el problema. La iglesia se cree humilde. ¿Por qué no pide humildad? ¿Por qué no ora todos los días y le dice: Dios, mi corazón me engaña? Como dice su palabra, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo no quiero que mi corazón me engañe, así que le voy a pedir humildad, porque yo me creo humilde, pero lo más seguro es que no soy humilde. ¿Cuántos han orado así? Yo oro así mucho. Así le digo a Dios: yo me creo humilde, pero lo más seguro es que no lo soy. Lo más seguro es que otra persona va a decir: no sos humilde. ¿Quién podía decirle a Jesús que no era humilde? Nadie, porque él sí era manso y humilde de corazón. Él sí. Entonces yo tengo que orar por mí. Tengo que orar por mí y pedirle al Señor que me haga humilde. Si todos los cristianos oráramos por eso: quiero ser humilde y quiero ser manso. ¿Y qué es una persona mansa? Tranquilo, apacible, sosegado. Pero no somos así. Somos de mecha corta, que no nos han dicho nada y ya brincamos. Ni nos han terminado de decir. ¿Y sabe dónde se nota eso? Cuando usted, el pastor, viene el pastor Rubén y le va a llamar la atención por algo, ¿cómo reacciona? Humildemente dice: sí, amado pastor, gracias por el consejo, voy a... O brinca: ay, porque solo a mí me dice. Y fulano de tal cosa. Y perenga, se lo digo por experiencia. Yo pastoreé esta iglesia 15 años. Pues. Yo lo sé. Allá lo vivo también en Estados Unidos. Lo mismo. Si la gente somos lo mismo en todos lados. Nadie quiere que le digan nada. Somos de mecha corta. Estallamos con cualquier cosa porque no analizamos, no pensamos, no meditamos, nos creemos la monedita de oro, que no nos equivocamos nunca. Óigame, si usted no es moneda de oro, usted se va a equivocar. Y cuando se equivoque, dele gloria a Dios y gracias a Dios, porque su pastor le va a llamar la atención.
Dele gracias a Dios, porque lamentable es que no le digan nada. Eso es lamentable. Lo bueno es que le llamen la atención a uno. No hacen eso los buenos padres en sus casas con sus hijos. Si usted como padre ve a un hijo suyo haciendo algo indebido, ¿qué hace? Lo deja. Bueno, hay gente que sí, por eso hay tanto delincuente. Por eso hay tanto delincuente, porque los dejan hacer lo que quieren. A los hijos no se les deja hacer lo que quieren. Uno les tiene que enseñar. Pues lo mismo en las cosas de Dios. Le van a llamar la atención. Si lo miran que usted anda desordenadamente, le van a llamar la atención. Pero la gente no es humilde. No es mansa. Están en la iglesia, pero carecen de humildad y mansedumbre. El día que la iglesia empiece a pedirle a Dios eso, va a ver usted la diferencia. Pero ¿cómo es el cristiano más bien? Y yo veo los modelos, por ejemplo, de cristiano que se está fabricando ahora. El cristiano moderno es un cristiano engreído. Un cristiano engreidito, creidito. Que se cree no sé qué cosa. Que yo soy hijo del rey. Que yo soy hijo del rey de reyes. Y el mundano no es nada. Yo he escuchado gente predicar así. Y decir, yo llego a mi trabajo con la frente en alto porque sé quién soy. Y veo a los que están ahí, mis compañeros, y sé quiénes son. Y quién es el papá de ellos. Y yo sé quién es mi papá. ¿Usted cree que Dios nos ha hecho sus hijos para que vayamos al trabajo creíditos ahí diciendo yo soy hijo de Dios y vos sos hijo del diablo? Eso es lo que Dios quiere. Pero eso les enseñan a mucha gente. Que tienen que comportarse así. Creerse la gran cosa. Qué bonito cuando en una iglesia hay humildad y mansedumbre. ¿Y sabe por qué nos falta humildad y mansedumbre? Por un problema grave de autoestima. Un problema grave de autoestima. Y es que en eso no tenemos mucha culpa nosotros, porque el sistema en el que nosotros vivimos es un sistema que nos educan así. ¿Qué escuchaba? Yo no sé ahora en las escuelas, pero cuando yo era niño, ahí en la Juanra, nos decían a nosotros en la escuela, los maestros, los hondureños somos haraganes, nos decían. No sé si alguna vez usted escuchó eso en la escuela. Los hondureños somos haraganes. Y uno se crece pensando, somos haraganes los hondureños entonces. Hoy en día lo que veo yo es otra cosa. Suben videos al internet, la gente dice, así hablamos los catrachos. Y empiezan a decir una de malas palabras. Y yo me pregunto, ¿así hablamos los catrachos? ¿De eso se siente orgullosa la gente? Y mucha gente, yo leo los comentarios y digo, vamos a ver qué dice la gente. Y la mayoría de gente pone, es cierto, es que esa es la forma nuestra de hablar. Así hablamos los hondureños. Y le agregan palabras que le faltó al del video, le agregan, también decimos esto. Y aquel montón de frases vulgares y obscenas. Y gente que no es de Honduras escribe, uy, pero todo eso que escuché yo ahí solo son palabras groseras. ¿Así hablan ustedes? Y nos sentimos orgullosos, los catrachos, de decir las grandes palabrotas. Autoestima. Una autoestima por el suelo. ¿Por qué cree que en estos países son famosos esos reggaetoneros que llenan hasta estadios? ¿Usted alguna vez ha visto conciertos en Europa y cosas así? Es otro tipo de música que oyen. Otro tipo de cultura. Trae una orquesta sinfónica a usted. La trae aquí al estadio, no va a ir nadie. Trae un reggaetonero hablando vulgaridades que no saben ni cantar porque no cantan. Les ponen un efecto ahí en el micrófono para que parezca que cantan. Y se llenan los estadios.
Porque a la mujer le gusta que le digan que es un objeto sexual, que es como un perro. Eso oyen. Entonces, lo mismo que sucede en la sociedad se traslada a la iglesia. Y la gente viene con esas cosas a la iglesia. Y no vienen a renovarse a la iglesia. Cuando Dios quiere que seamos renovados, dice la palabra, aún en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar. Nosotros no tenemos que comportarnos como el mundano. Usted es cristiano, donde usted vaya, muestre que usted es cristiano. No se comporte igual como se comporta el impío. El impío va a hablar vulgaridades. El impío va a contar chistes. El impío va a mirar mujeres y le va a decir cosas en la calle. El cristiano no se comporta así. Mire, mejor que sus amigos o sus compañeros de trabajo no se le acerquen mucho a usted porque le van a ver que usted es distinto. Mejor eso, y no que usted trate de quedar bien con ellos. Sea luz. A donde sea que vaya, sea luz. Hábleles de Cristo. Hábleles de Dios. Predique la palabra. Pero da pena predicar la palabra porque como se portan mal en el trabajo o se portan mal en donde estudian, les da vergüenza predicar la palabra. ¿Cómo la van a predicar después del semejante mal testimonio que se tiene a veces? ¿Cómo van a predicar la palabra de Dios si son arrogantes, si son engreídos? La iglesia a veces no fluye precisamente por eso. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que no haya divisiones. ¿Y cuáles son las divisiones en las iglesias? Los problemas personales, las formas diferentes de pensar. Y no es que sea malo que pensemos diferente, pero el problema es que no aceptamos que otra persona piense diferente. Y no digo que piense diferente conforme a la Biblia, sino conforme a temas que da igual que piense usted, pues. Que da igual. ¿Verdad? A veces la gente se enemista en las iglesias por política. O tienen roces por fútbol. Se ofenden. O se ofenden por cualquier otra cosa. Entonces, ¿podemos pensar diferente en esas cosas? Sí. En lo de la Biblia, en el tema, ¿verdad?, que tiene que ver con el Evangelio, tenemos que ser de una misma mente y de un mismo parecer. En eso sí. En eso sí, porque ahí no hay dos evangelios. No hay tres evangelios. No hay un evangelio a gusto del cliente, sino que el evangelio de Jesucristo es único y hay que creerlo tal y como es y vivirlo tal y como es. El evangelio es uno solo. En la medida que nosotros ponemos en práctica el evangelio, vivimos el evangelio, entonces vamos a estar mejor con Dios y con los hermanos. Va a haber una mejor comunión. En el capítulo 3, verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿verdad que le hablé de los celos? Contiendas, le hablé de las contiendas, disensiones, también le mencioné el tema. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y el enemigo se ha preocupado para que haya todas estas cosas, celos, contiendas y disensiones, dentro de la iglesia local, ya puede ser una iglesia como esta, y entre las iglesias que hayan celos, aún entre las iglesias. No se hermanan las iglesias.
no se hermanan. ¿Por qué razón? Yo he luchado con eso, fíjese, por años. Me metí a una asociación de pastores aquí en Honduras. Habían alrededor de unos 60 pastores ahí. Y yo quería que trabajáramos juntos, que evangelizáramos todos, que hiciéramos campañas evangélicas. Imagínense, yo pensaba así, 60 pastores, son 60 iglesias, y si hacemos mega evangelizaciones, porque todas las iglesias eran de esta zona de aquí. No es que habían iglesias de allá, de Comayagüela, todos eran de acá. Yo me imaginaba todas esas iglesias haciendo mega campañas, evangelizando casa por casa, todos juntos un mismo día. Se los propuse. No les interesó. Me decían que sí. Qué buena idea, hermano. Sería fabuloso, pero nunca lo hicieron. Luego decían, hey, miren, hagamos una cena donde va a haber comida y cobramos tanto y nos va a quedar tanto a cada uno. Y empezaban a hablar de cuánto dinero se iban a repartir. Yo me molestaba porque es que yo no podía concebir que una asociación de pastores estuviera pensando en pisto y no en predicar la palabra de Dios. No podía concebir eso yo. Y siempre estaban buscando cómo hacemos para tener una jubilación, porque nosotros los pastores no tenemos jubilación y vamos a hacer esto y que las iglesias nos tienen que dar dinero para que nos jubilemos. Todo era dinero. No se piensa en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando Dios le dijo a Pedro que soltara las redes, ¿qué trabajo le encomendó el Señor a Pedro? ¿Alguien sabe? Pescar hombres. Está la iglesia cristiana pescando gente. A veces solo los pescan para que la iglesia tenga más dinero, pero no porque les interesa las almas de esas personas. No por eso. Hablaba esta semana yo con un varón cristiano. Yo le decía a él, a este varón, yo a usted lo he conocido por ser un hombre celoso de la palabra de Dios, celoso, de esos que se lavan hasta un punto y una coma de la Biblia, celoso. Con ese varón uno había que predicar, ¿verdad? 100% pegado a la Biblia, porque con cualquier cosita este hombre brincaba. Así era él. Y yo no digo que sea malo, está bien, ¿verdad? Hay que ser celoso de la Biblia, está bien. Pero él era así, bien celoso. A veces se equivocaba, tenía yo que corregirlo, pero él era así, celoso. Y le digo yo, este martes recién pasado, le digo yo, nunca me imaginé yo en la vida que usted se iba a meter a una iglesia apóstata. Tan celoso que era usted de la Biblia, le digo. Y se fue a meter a una iglesia. Mire, ¿sabe qué? Hágase mormón. Así le dije yo. Hágase mormón. Porque la iglesia donde usted va predican pura doctrina mormona. Le voy a recomendar un libro, se llama Fabricante de Dioses, búsquelo. Léalo. Ahí hablan acerca de todo lo que cree la iglesia mormona. Es lo mismo que predican en su iglesia, le digo. Lo mismo. ¿Cree que ese hombre me pudo decir algo? Y le hacía. Sí, ese mismo hombre que era enojado. Pero me dijo algo que yo hace mucho tiempo lo he pensado. Me dice este caballero, ¿sabe por qué me congrego ahí? Me dice. Ese fue el único argumento que me dio. ¿Sabe por qué me congrego ahí? Me dice. Porque yo le dije, óigame, hay tantas iglesias por todos lados, buenas, muchas iglesias buenas, donde servir a Dios, donde congregarse.
Dios tiene mucho pueblo, le digo, mucho pueblo. Yo me congrego ahí, me dice, porque ahí hay paz, me dijo él así. Porque ahí nos llevamos bien todos, me dice. Y yo había pensado hace bastante tiempo en eso y le digo a él en algo similar, ¿verdad? Le digo a él, sí, le voy a dar la razón en eso. Sí. Las iglesias apóstatas nos han ganado en eso, a las iglesias de Dios. Nos han ganado en eso. Al menos aquí en Honduras, ¿verdad? Nos han ganado en eso. Porque el apóstata, mire, el apóstata no tiene la palabra de Dios, no predica la palabra de Dios, predica apostasía, ¿verdad? Ya sabemos. Predican un evangelio diferente. Así que para que la gente se quede en una iglesia así, escuchando semejante herejía, está difícil, ¿verdad? Tampoco tienen el Espíritu Santo allí. Ellos lo sustituyeron por emocionalismo. Por eso es que se ha puesto de moda este tema de que los pianistas agarran un pad, un sonido de pad, y empiezan a tocar con el pad para crear como dicen ellos, una atmósfera. Yo no es que estoy en contra del sonido del pad, solo es que le explico, ¿verdad? Crean una atmósfera como angelical, como celestial, y entonces le hace creer a la gente de que es la presencia de Dios, pero no, es el sonido del pad. Lástima que el hermano está con la cámara, si no nos hiciera una demostración de cómo es el pad, ¿verdad? Cómo suena eso. Entonces, sustituyen la presencia de Dios por algo que musicalmente engaña a la gente. ¿Entienden? Entonces, como no pueden dar esas dos cosas, para que la gente se quede, ellos se esfuerzan entonces en convencer a las personas, y efectivamente lo hacen, de que el ambiente ahí es bueno, y efectivamente es bueno, ¿verdad? En eso sí lo logran. Procuran que el ambiente sea bueno, donde no hayan entre las personas problemas. Es que la persona ni ha llegado a la iglesia y le caen encima, hola, que lo abrazan. ¿Entiendes? Son así. Pero ellos lo aprendieron de otras iglesias, porque fíjese que allá en Estados Unidos los gringos, ellos son así. Y aunque sean de sana doctrina, ellos son así. Iglesias buenas. Usted vaya, por ejemplo, usted entra a la iglesia de Jimmy Swaggart allá, una iglesia grandísima, y ahí está un grupo de gente esperando el que va entrando ahí, le caen todos a uno, y lo abrazan y empiezan. Y él le pregunta, y si usted habla inglés o no habla inglés. Si no habla inglés, mire, aquí tenemos estos audífonos, y se los pone uno, y uno puede escuchar el mensaje en español, así en vivo y en directo. Así, y lo andan así. Si hay niños, mire, venga, vamos a agarrar a los niños y los llevan a unas salas y todo. Y es una iglesia buena la Jimmy Swaggart, una iglesia buena, iglesia de sana doctrina. Entonces esta gente copiaron aquello. No pudieron predicar la palabra porque son apóstatas. No tienen la unción que se mueve en esas iglesias porque también son apóstatas y no pueden ellos hacer que el Espíritu Santo fluya en una iglesia donde ellos predican herejías. Pero ya que no pudieron con esos dos elementos, se trajeron el tercero, que es el del buen ambiente en la iglesia. Buen ambiente. Entonces, ¿por qué no hacemos eso nosotros? Pues copiemos eso. Ya tenemos la palabra, sí, ¿verdad? ¿Se predica la palabra? Si tiene dudas, pues lo invito a leer la Biblia todos los días para que cuando venga aquí y le prediquen, usted confirme si le predican o no la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la mejor manera. Bueno, ¿está la presencia de Dios? Amén. Está la presencia de Dios. ¿La pudo sentir usted hoy? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos falta?
¿O no? ¿O estamos bien así? Falta ese ambiente así. Usted dirá, no, pero así lo hacemos bien. No, mire, así como le dije yo a unos ministros de alabanza allá en Estados Unidos, les dije yo, mire, ve, les voy a invitar que vayamos a una iglesia donde sí se alaba a Dios de verdad para que se den cuenta de lo que es la alabanza, porque lo que se hace aquí, esto no es nada. Esto es un karaoke, les dije yo, y mal karaoke. Vamos a ir a una iglesia cristiana de verdad. Así como les digo yo a ellos, le voy a decir hoy a usted. Visite alguna vez, no le estoy diciendo que se vaya a congregar a ellos, visite alguna vez una iglesia donde atienden a la gente bien y usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Amén, hermano Gustavo, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque así es, tenemos que aprender de lo bueno. Salmo 133:1, ¿qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué significa armonía? Amistad. Eso no me lo invento yo, está en el diccionario. Amistad y buena correspondencia, y también significa unidad. Usted cuando se lleva con sus amigos, ¿verdad? Que usted trata de que el ambiente sea bueno entre amigos. Que sea, como dice la definición ahí, de buena correspondencia. O sea, yo le trato bien, usted me trata bien. Es bueno. Y de unidad. Pues eso es lo que Dios quiere que haya en la iglesia, que nos llevemos bien, pero eso depende de cada uno. Si usted dice, voy a esperar que me miren bien para yo mirar bien, entonces usted está mal. Tenemos que empezar todos a tratarnos bien. Pero bien, a llevarnos bien, a amarnos, a ser hermanos y amigos. De verdad. Pero si usted está mirando al otro, que no pueden ni sentar juntos, no se saludan, mire, tal vez no se han visto desde el domingo anterior. Vienen hoy al culto y se van a su casa y ni siquiera a esa persona le pudieron ir a dar la mano. Entonces, ¿está trabajando usted en la unidad? No. Claro que no. No está trabajando. Cuando uno quiere a alguien, uno lo busca. Si no le interesa, si no lo quiere, pues no le va a buscar. Entonces, ese era el primer punto. Ahora, con respecto a eso, le voy a leer una reflexión. Préstele atención a esta reflexión que la hizo no una persona cristiana, pero que lo podemos aplicar a este concepto que le estoy hablando yo. La hizo un señor que se llamaba, porque ya murió, Sam Walton. Fue el fundador de Walmart. Walmart es la cadena de supermercados más grande del mundo. Los millones que manejan esa gente se cuentan en billones, ¿verdad? Son supermillonarios. Pues decía él, Sam Walton decía, yo soy el cliente que va a una cafetería o restaurante, se sienta y espera pacientemente mientras el mesero pasa de un lado a otro sin tomar mi pedido. Soy el cliente que va a una tienda cualquiera y espera en silencio mientras los vendedores conversan entre ellos y me hacen esperar como si yo fuese a pedirles un favor. Soy el tipo que va a una gasolinera y no toca el claxon o el pito. Espero a que el empleado venga caminando después de varios minutos de haberlo esperado. Ese soy yo. Soy el cliente que cuando entra a un negocio pareciera que estoy pidiendo un favor, rogando para que me atiendan, como si mi dinero no valiese, esperando a que ellos se dignen en atenderme. A estas alturas debes estar pensando que soy un hombre con mucha paciencia, que soy una persona muy pasiva, muy quieta, que nunca hace problemas. Pero te equivocas porque no soy así. ¿Saben quién soy?, decía él. Soy el cliente que nunca regresa. Me da risa ver cómo muchas empresas gastan millones de dólares en campañas publicitarias tratando de convencernos de que vayamos a comprarles, y cuando vamos nos tratan mal, nos decepcionan. En lugar de gastar tanto dinero en publicidad, deberían entender que el cliente solo quiere que lo traten con un poco de cortesía. Tratar bien al cliente es la mejor publicidad, la más sencilla y barata. Eso está orientado al negocio, ¿verdad? Una empresa cualquiera.
pero también lo podemos aplicar a las iglesias. Pregúntele a los hermanos que trabajan en el sistema de bancos, ¿qué les enseñan ahí? ¿Cómo se trata a las personas? Bien. Y les están dando capacitaciones a cada rato acerca de eso. De atención al cliente, calidad total, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo aplicamos nosotros en las iglesias? ¿Por qué ser arrogante? No, apliquémoslo en las iglesias. Es muy difícil ser amable. No, ¿verdad? Es muy difícil interesarse en la otra persona. Mire el caso que pone él. Puso varios casos, varios tipos de negocios. En un restaurante, está sentado en una mesa. No tiene que estar, mesero, mesero. No, él se queda viendo, esperando que lo atiendan. Pero ese cliente, dice él no va a volver. Esa va a ser la única y última vez que va a ir a ese negocio. ¿No cree usted que a veces le pasa a la gente? Que llega a un lugar y se siente como pollo comprado porque nadie se le acerca, o medio se le acercan. Y lo peor ahora con una mascarilla, peor, para que le mire uno si se están riendo o qué. Peor todavía. Yo me siento mal cuando doy la mano con la mascarilla y digo, ¿me está viendo bien o mal? No sé. Pues le digo, hay que poner en práctica eso. Voy a tocar brevemente el otro punto porque era más corto. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué iba a recibir la gente? Hermano, ¿qué va a recibir la gente? Poder. ¿Y qué es el poder? El poder de Dios. ¿Para qué iba a ser ese poder? Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Para eso es el poder. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Para eso es el poder. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ocupamos poder en la iglesia. No solo creer en el Espíritu Santo, no solo creer en los dones. Ocupamos que se manifieste. Que se manifieste el poder de Dios en la iglesia. ¿Sabe que en una iglesia que estuve sirviendo allá, ayudé a fundarla y todo, ¿verdad? Llegó un momento que empecé a predicar de los dones. Empecé a predicar del poder de Dios, de la unción, todas estas cosas. Y porque yo no veía que fluía nada ahí en la iglesia, no se sentía nada. Se sentía que faltaba que sentir la presencia de Dios ahí. Empecé a hablar de eso, empecé a ministrar. Ellos no sabían lo que es eso. Los invité a pasar al frente, orar por ellos. Y empezaron a recibir de Dios las personas. Habían unas personas que habían sido invitados a una reunión anterior y no habían querido entregar su vida a Jesucristo. Habían dicho que no. Pues ese día, después de una administración, yo les pregunté si querían recibir a Jesucristo y pasaron, se entregaron a Jesucristo. Todavía hoy siguen perseverando en el camino de Dios, ya casi un año de que ellos se convirtieron a Cristo. Y empezó a fluir, fíjense, la presencia de Dios. Empezó a fluir. Pero hubo un grupo de gente que no quisieron la presencia de Dios allí, que la rechazaron, que decían: sí, creemos en el Espíritu Santo, creemos en Dios, pero decían, las iglesias donde hay dones es las iglesias más pecadoras.
Así decía. Donde hay dones, no, decían, ahí esas iglesias son donde hay más maldad y más pecado. Así decía. Y así predicaban también. Yo les decía, ¿cómo van a decir eso? ¿Por qué dicen eso? ¿Vamos a culpar al Espíritu Santo de que la gente peque? ¿Es culpa del Espíritu Santo que la gente le guste ser un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un ladrón, no sé qué cosas? No es culpa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se derrama. Eso es cosa de cada quien. Si viene a la iglesia buscando de Dios o es un hipócrita. Porque allá había gente que estaban en fornicación y no se querían casar. Porque había un hombre que tenía hijos con un montón de hermanas de la iglesia. No quería arreglar su vida con Dios. Pero era de los que tenían mucha autoridad en la iglesia. No, es que cuando la gente anda en pecado, no quiere al Espíritu Santo en la iglesia. Cuando la gente está en pecado, no quiere al Espíritu Santo en la iglesia, no lo quiere. Lo rechazan. ¿Sabe que una semana antes de salir de esa iglesia, porque yo no pude seguir ahí si iban a rechazar al Espíritu Santo? Porque las autoridades decidieron que preferían rechazar al Espíritu Santo. Una semana antes habíamos ido con la familia a Nueva Jersey, a la boda de mi sobrino Josué, y él nos fue a recoger a Filadelfia y de ahí viajamos por tierra hasta New Jersey. Solo era 1 hora y media de camino, pues. Habíamos viajado como 1 hora. Él se detuvo en una gasolinera y dijo, bueno, el que quiere ir al baño vaya al baño, el que quiere comprar algo, compre algo. Yo me quedé afuera con otros ahí, con mi esposa y otros. Resulta que detrás de mí veo que se estaciona un carro y me dice una americana, y me dice, ¿ustedes hablan inglés? Sí, le digo yo, pero yo no quise ir a hablar con ella. Yo soy así, no me gusta hablar con mujeres que yo no conozco porque después creen que uno anda en otras cosas. Entonces le digo a mi esposa, Lourdes, vaya usted. Entonces ella fue a platicar con la mujer a ver qué es lo que quería. Cuando la mujer se va, mi esposa regresa y me dice, venía así ella como asustada, ¿qué pasó? Esa mujer, me dice, se puso a llorar, me dice. Y me dijo que ella estaba estacionada en el otro lado de la gasolinera y ella nos vio. Y Dios le dijo, ve y diles que son mis siervos. Diles que estoy con ellos. Que sigan adelante. ¿Por qué le dijo Dios eso? Yo no lo sé. No lo sé. Pero Dios, hermanos, a los que somos sus hijos, Dios nos conoce. Él nos conoce por nombre también. Amén. ¿Se acuerda que antes cantábamos una canción aquí que así decía? Él me conoce, sabe mi nombre. Él nos conoce. Usted tiene que buscar la unción de Dios para que usted sea conocido como un hijo de Dios. ¿Quién no sabe quién es Juan el Bautista? ¿Quién no sabe quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Por qué fueron conocidos? Porque buscaron de Dios. Porque tenían la unción de Dios. ¿Verdad? Ustedes, si yo le pregunto quién era Diótrefes, ¿verdad? Que se va a preguntar, ¿está en la Biblia? ¿Quién era Diótrefes? Era un sinvergüenza que se apoderó de una iglesia y después le prohibía a la gente de la iglesia que recibieran a los discípulos del Señor. A esos nadie los conoce. Pero a los ungidos de Dios sí, y Dios nos conoce. Busque el poder, busque la unción. Búsquela. ¿Sabe que a ese varón con el que yo hablé esta semana, yo le recriminé algo? Le dije a él, usted dijo que yo había abandonado mi llamado. ¿Por qué dijo eso?
me dice, es que yo no sabía. Por eso se fue a meter a una iglesia apóstata, porque son personas que tienen maldad en su corazón. ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo lo sabe? Dios a mí me dio una palabra antes de yo irme. Me la dio a través de alguien que ni sabía que yo me iba a ir. Y Dios lo que me mostraba, yo no lo entendí. Yo ahora sí ya sé qué es. Yo no lo entendí. Yo a esa persona que me dio esa palabra me la encontré el jueves. Y le digo yo, ya se está cumpliendo lo que Dios me dijo a través de usted. Y me dijo, sí, yo sabía que sí. Y viene empezando, me dijo. Antes de decirle qué palabra me dio el Señor, yo he trabajado muchas cosas en Estados Unidos. Es difícil llegar allá con la edad que yo llegué y que yo no sabía hacer nada. Yo no sabía trabajar en los techos, ni en las paredes, ni en los pisos. O sea, yo nunca fui albañil, pues, no sabía yo cómo hacer nada. Entonces me metí a otras cosas que no tuviera que ver con la construcción. Una de las cosas que hice fue que fui un conductor de Uber allá. Pues trabajé 5 meses. Y un día se me subió una persona. Normalmente la gente se subía atrás, se me subió a la par. Y me quedó viendo, el americano así, manejando, para dejarlo a su lugar donde tenía que irlo a dejar. Y me queda viendo así y me dice, ¿y tú? Me dice, ¿de dónde eres? Soy de Honduras, le digo. Ah, ¿y qué hacías allá? Y que me sorprendió porque la gente nunca me preguntaba nada de eso. La gente me podía preguntar otras cosas, pero nunca. Oh, ya le dije yo qué hacía. Ah, me dice, se rió. Yo lo sabía, me dice. Yo lo sabía. Tú tienes que servir a Dios aquí también, me dice. Tienes que hacerlo. Entonces le dije yo a él, ¿verdad? Estoy esperando el momento, le digo, que Dios me va, Dios tiene algo para mí, estoy esperando. Y me quedó viendo y me dice, hazlo ya. Yo sabía que tú eras un siervo de Dios, me dijo. Y luego se bajó del carro. Y yo todas esas cosas, yo meditaba en eso. Yo decía, Señor, usted tiene algo para mí, pero usted tiene su momento. Tiene su momento. Y lo que Dios me ha puesto a hacer allá es que yo estoy orientando y ayudando a pastores a cómo pastorear una iglesia. Como una especie de mentor. Y yo le decía a alguien, mire, Dios quizás me dio eso porque yo anhelé tanto tener un mentor. Yo anhelé tanto tener a alguien que me enseñara, que me guiara y no tener que estar aprendiendo de los errores, sino que también aprender de consejos. Pero no lo tuve. Ahora pues Dios me ha dado el privilegio de ser yo quien ayuda a otras personas. Ahorita estoy con un pastor. Me recuerda a mí él, fíjese, tiene un año él de estar pastoreando la iglesia. La iglesia no es joven, la iglesia tiene varios años, pero él sí es un pastor nuevo. Y me recuerda a mí porque él también es el ministro de alabanza de la iglesia. El muchacho toca el piano, canta y sabe de la Biblia, fíjese. Sabe la Biblia, o sea, usted lo escucha predicar y uno dice, él sabe la Biblia, sabe lo que está predicando, conoce la palabra de Dios, conoce el Evangelio. Pero aunque él sabe de la Biblia, lo que él necesita es consejos para que lo ayuden a él a formarse como pastor. Y él, junto con los pesos pesados de la iglesia, de esa iglesia de ahí, los ancianos de esa iglesia, me llamaron un día y me pidieron que lo hiciera, que les ayudara. Ellos sabían que había estado yo
trabajando también en otra iglesia, en algo similar. Pues querían que yo lo hiciera ahí con él estoy trabajando ahora. Cuando le dije que me venía para Honduras por 10 días, no, me va a dejar, me dice. Él así, bien amable, él era buena persona. Pues le digo yo a este varón, usted, le digo yo, habla y no sabe lo que está hablando. Es que yo no sabía, me dice, yo no sabía. Hay que tener cuidado uno. Mire, esas cosas traen divisiones, destrucción en la iglesia. Estar hablando lo que uno no sabe. Estar opinando lo que uno no sabe. Y lo peor que le cuentan a otra gente y andan contaminando. Yo me di cuenta que él andaba diciendo eso porque se lo dijo a otra persona. Y anda con su veneno ahí, ¿verdad? Pero es más, mire, a pesar de que yo le expliqué cómo eran las cosas, nunca se disculpó, nunca me dijo, disculpe hermano, yo no debía haberlo hecho. Sino que solo dijo, yo no sabía. Son personas que no buscan el poder de Dios, no buscan la unción. Pregúntele cuánta gente, este tipo de personas así, cuánta gente se ha convertido con ellos. Pregúntele cuánta gente ha sido sanada a través de que ellos oran. Pregúntele a cuántos endemoniados han liberado. Pregúntele a este tipo de personas, ¿usted ha liberado alguna vez un endemoniado? Le va a decir que no, porque no tienen la unción. Aquí vemos personas, ¿verdad? Que hemos orado por hermano santo, usted sabe, ¿verdad? Orado por endemoniados y han sido libres, ¿verdad? Aquí vemos personas que hemos orado por eso, que conocemos lo que es la unción, que sabemos lo que es el poder de Dios. Ana Bessi, ¿verdad? Usted lo sabe también, hermano Gustavo. Lo saben. Pastor Rubén. Hemos orado por endemoniados que han sido liberados. ¿Cuánta gente conoce usted que tiene esa unción? Pero de verdad, y no esos shows que hacen ahora, de verdad, que usted le diga, mire, vaya a mi casa, hay una persona que está endemoniado y usted va a esa casa a orar, para que esa persona sea liberada. No lo saben, no tienen el poder, no han visto maravillas. No han visto el poder de Dios, no lo han sentido. El poder de Dios es real. Busquen esta iglesia, hermano, lo que le dije al inicio. Busque que la iglesia, que el ambiente sea bueno entre hermanos, pero también busquen el poder de Dios. Búsquenlo de verdad. Empiecen a pedirle a Dios que les dé dones. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pídale a Dios que le bautice en el Espíritu Santo. Dígale, yo quiero esa unción, yo quiero ese poder, yo quiero, así como dice en el libro de los Hechos, que fue repartido sobre ellos el Espíritu Santo y cayó como lenguas de fuego, dice. Pídale al Señor, dígale, yo quiero que usted me dé sueños, visiones, quiero que usted me dé palabra, que me dé revelación, que me dé profecía. Pídale al Señor. La iglesia está muy muerta. No sé si lo puede poner o se... Mire, quiero que vea eso así rapidito. Algo que está pasando hoy. ¿Sabe que eso no es una iglesia? Eso no es una iglesia. Están alabando a Dios ahí, pero no es una iglesia. ¿Qué cree que es eso? Una universidad. Eso está pasando en el estado de Kentucky, en una universidad. Mire, usted creería que es una iglesia, pero es una universidad, es un salón de una universidad. En una ciudad que se llama Asbury. Se reunieron un día unos gente cristiana ahí, se pusieron a orar. Algunos recibieron a Cristo, pero cuando el evento terminó, no terminó. La gente siguió orando y no se fueron. Y siguieron orando y alabando a Dios y no se fueron. Y en lugar de irse, ¿sabe qué pasó?
que más gente empezó a llegar y más gente empezó a llegar y más gente empezó a llegar. Y no han parado. Ayer tenían 11 días que eso no para. 11 días y no han parado de alabar a Dios. Y han estado llegando hasta gente de otros lugares a querer sentir y a querer también ser parte de esa unción, de ese avivamiento que está sucediendo en Asbury, Kentucky. ¿Cómo empezó? Por gente que estaba orando, hermano. Por gente que estaba buscando a Dios, lo que estaba predicándonos la hermana. ¿Ah? ¿Cómo se va a cortar ese tiempo, verdad, hermano? Usted lo sintió, ¿verdad? Usted sintió la presencia de Dios. Yo la vi a ella que sintió la presencia de Dios. Y no podía soltar el micrófono porque estaba sintiendo y quería usted que todos sintieran lo mismo. Por eso siguió. Amén. Esa sensibilidad, hermano, ocupamos. Así como esa gente, mire, ustedes lo pueden buscar en vivo, también está la transmisión. Todavía hoy seguían. Hasta llegó una ministra de alabanza que se llama Carrie Job. Aquí cantan música de Carrie Job. La canción esta de... Sí, pero la cantaron el domingo pasado. Que dice amén, amén, amén. Dice varias veces amén la canción. La canta ella con su esposo Cody Carnes. Hasta ella llegó a ese lugar. Y sabe que han querido ir de televisoras, noticieros a ese lugar y la universidad no los deja entrar. Han parado las clases en la universidad. Que una universidad pare clases es delicado. Pararon las clases por ese avivamiento allí, por esa unción. La iglesia, hermanos, tiene que empezar a buscar esa unción. ¿Cuántos quieren ese poder? Pero no lo va a poder encontrar ese poder en pecado, empleitado, con asuntos ahí. No, el poder de Dios se busca, ¿verdad? Cuando uno no tiene nada en su corazón sucio. Cuando el corazón de uno está limpio. Cuando el corazón de uno no tiene maldad. Cuando el corazón no está con raíces de amargura, ahí creciendo esas raíces de amargura. No, cuando el corazón está limpio, entonces puede darse eso. Yo le invito, yo no conozco su corazón, yo se lo digo por experiencia mía, que a mí me ha pasado. Casualmente estaba hablando con otro hermano, yo también, en el que yo no había ni nacido mi hija Cecia. Ya tiene 19 años Cecia, para que mire usted hace cuánto tiempo fue. No había ni nacido mi hija Cecia y yo con ese varón tuve un problema, una controversia que duró 5 años. Pero en esos 5 años que yo tuve eso en mi corazón, en esos 5 años yo no me sentía bien con Dios. Y en una ocasión la iglesia hacíamos los cultos ahí abajo y era un culto de oración y yo me postré y yo le dije, Dios, yo ya no quiero sentir esto. Yo necesito que mi corazón sea sano. Y empecé a orar por esa persona yo. Empecé a orar por él y a bendecirlo. Y yo sentí que algo se quebró dentro de mí. Algo se quebró. Y yo empecé a orar después con más fluidez. En el mismo momento ahí postrado. Yo sentí una liberación. Yo me sentí libre. Y luego yo le dije, Señor, usted me va a dar la oportunidad de encontrarme con este varón y hablar con él. Y así fue. Y él me decía, ¿te acordás que hablaste conmigo ese día? Sí, le digo. Y también me acuerdo que seguiste molestando, seguiste hablando mal de Emilio, pero yo nunca me volví a resentir con vos. Y me dice él, sí, tenés razón, yo antes era tremendo, me dice. Yo me pongo a pensar cómo era yo antes, me dice, yo era tremendo. Pero qué bonito es que las personas cristianas nos arreglemos, ¿verdad? Arreglemos cualquier controversia, cualquier problema. Pero si usted quiere arreglar un problema con alguien y usted le dice, mire, me voy a arreglar con usted, y la persona le dice, yo no tengo nada, y tal vez teniendo ahí la gran raíz así gruesa, mire. Qué raíz gruesa de amargura. Yo no tengo nada, yo estoy bien, yo estoy bien. Mentiras, mentirosos que no se quieren arreglar. Qué bonito es arreglarse, mire, y ponerse a cuentas uno con las personas. ¿Por qué razón?
porque todos fallamos. Yo fallo, usted falla. Entonces, qué bonito es que nos arreglemos. Así va a haber un ambiente bonito en la iglesia. Amén. Para que fluya ese poder como el que está mirando usted ahí, para que fluya la unción. Me decía este varón que a él Dios lo está usando mucho ahora. Me dice, estaba yo en la iglesia, me dice. Yo estaba sentado, entró un joven a la iglesia que lo llevan en silla de ruedas, no sé qué enfermedad tiene, me dice. Pero yo sentí a Dios orar por él, me dice, y yo aún con la mascarilla, yo estaba orando en lenguas por él, me dice. Nadie podía saber que yo estaba orando en lenguas porque yo tengo puesta la mascarilla, me dice. Yo ni me paré, yo me quedé sentado en el asiento, me dice. Solo lo volteé a ver y extendí mi mano y empecé a orar por él. Y cuando yo empecé a orar por él, me dice, yo lo vi en visión, lo vi preso, me dice. Lo vi en una oscuridad, en unas prisiones de oscuridad. Yo sé, me dice, que Dios quiere que ore por él para que él sea libre. Pero Dios me va a dar el momento, el día. Yo le estoy orando a Dios. Le he pedido una señal. No me dijo cuál era. Solo me dijo, le he pedido a Dios una señal. Y Dios me va a dar esa señal para que yo ore por ese joven. Pero yo sentí en mi espíritu fuerte, me dice, que ese joven va a ser sano. Cuando él me está contando eso a mí, yo siento en mi espíritu, hermano, pero una cosa que te viera qué fuerte. Y estábamos en un mall. Estábamos platicando ahí, él me está contando eso y yo sentí una cosa fuerte en mi espíritu. Y le digo yo, estoy sintiendo en mi espíritu algo fuerte, le digo yo. Fuerte cuando me estás diciendo eso. Porque este varón, Dios lo ha usado. Es la única persona que en mi vida yo he visto que ora y la lluvia se detiene. La única persona que he visto yo en mi vida que ora y la lluvia se detiene. Tiene un poder que Dios le ha dado, una unción. Yo hace años le he venido diciendo, despertar el Espíritu en tu vida, que Dios te vuelva a utilizar, y Dios lo está volviendo a utilizar. Y me dijo, siento que Dios me va a utilizar, me dice, ahora en algo grande, en algo poderoso. ¿A cuánto les ha dado Dios dones? Levante su mano, hermano. Póngalos en práctica, hermano. Póngalos en práctica. Si usted habla en lenguas, no deje de hablar en lenguas. Si usted Dios le da una revelación, cuéntela. No la calle. Cuéntela. Dios le da algo, cuéntelo. Háblelo. Si usted siente orar por un enfermo, usted siente el llamado de Dios, ore por el enfermo, hermano. Ore por el enfermo. Aquí nadie se lo va a prohibir. Ore por el enfermo. Si usted siente que alguien está endemoniado, usted siente en espíritu una cosa mala, ore por esa persona. Ore y Dios va a obrar. Pero tenemos que volver a eso, hermanos. Tenemos que volver al poder de Dios que se derrame en la iglesia, a que la iglesia esté viva. Amén. Que la iglesia tenga unción y que los demonios salgan huyendo. Gloria a Dios. Yo sé que Dios va a derramar su poder aquí, hermanos. Yo sé que Dios tiene gente ungida en este lugar. Dios tiene gente que Dios le ha dado cosas, y a otros que les va a dar también. Esa gente a la que Dios le ha dado poder en esta iglesia tiene que levantarse ya. Tiene que levantarse ya. Ya estuvo. Ya estuvo de seguir esperando. Levántese ya. Y empiece usted a ser utilizado por Dios. Déjese usar por el Señor. Ya vacacionó mucho. Le digo yo a aquel hermano, ya mucho, le digo yo, de vacaciones, ¿verdad? Ahora hay que empezar a dejarnos utilizar por Dios con poder, para que se vea la gloria de Dios aquí, hermano. Que no solo la cantemos, la gloria de Dios ahí desciende, sino que de verdad se mueva la gloria de Dios aquí. ¿Cuánto le dan la gloria? Alábele que Él vive, hermano. Póngase sobre sus pies.